Nunca imaginé que me convertiría en la persona que destrozaría a mi propia familia. Pero a veces sobrevivir exige decisiones que parecen una traición. Me llamo Caitlin Reed. Tengo 34 años. Y hace 6 meses descubrí una verdad tan devastadora que cambió todo lo que creía saber sobre el amor. La lealtad y el precio de ser demasiado confiado. Ocurrió durante la cena de Acción de Gracias. En la casa estilo rancho español donde crecí, donde el aroma a pavo asado debería haber significado calidez y unión. En cambio, el aire crepitaba con una tensión tan densa como la niebla del Valle Central que recorría nuestros almendros cada mañana de invierno. La mano de mi hermana, Cassidy, me impactó en la mejilla con tanta fuerza que el sonido resonó en las paredes de estuco. El escozor ardió como fuego, pero no tanto como sus palabras. «Tienes 10 minutos para salir de mi casa». Su voz destilaba un veneno que nunca había oído, ni siquiera durante nuestras peores peleas de la infancia. Mamá y papá estallaron en aplausos, con una risa aguda y cruel, como si mi humillación fuera el entretenimiento de la noche. La risa de papá me rechinó los tímpanos como papel de lija. Los aplausos de mamá parecían eternos. Cada sonido era un clavo en el ataúd de lo que yo creía sobre nuestra familia. Pero sonreí, a pesar del dolor en la mejilla, a pesar de las lágrimas que amenazaban con salir. Sonreí y tomé mi bolso. Mis dedos encontraron el archivo Manila que llevaba semanas cargando, esperando este momento. Lo estampé sobre la mesa de roble del comedor con un golpe sordo que silenció su cruel celebración. «Entonces todos tienen 5 minutos», dije con voz firme como el granito. La habitación se congeló. El rostro de Cassidy palideció. Tyler, su esposo, se detuvo a medio masticar su pavo. Incluso los niños levantaron la vista de sus tabletas, percibiendo el cambio en el aire como animales ante un terremoto. Ese archivo contenía la escritura de nuestro rancho familiar, un secreto que había permanecido oculto durante casi una década. Ya no luchaba solo por una casa. Estaba recuperando mi vida entera de quienes habían usado mi amor en mi contra durante años. Pero, ¿cómo terminé sosteniendo esa escritura, enfrentándome a mi propia sangre en un comedor lleno de traiciones y mentiras? La historia comienza 9 años antes, cuando tenía 25 años y acababa de graduarme de la Universidad de California en Fresno, con mi título de diseño de interiores en la mano. Imaginé la idea de restaurar casas históricas por todo el Valle Central y revitalizar estructuras que albergaban décadas de historia. El rancho español donde vivíamos parecía la base perfecta para mis ambiciones. Construido en la década de 1950 por mis abuelos, se asentaba sobre varias hectáreas salpicadas de un antiguo almendro que mi abuela, Beatrice Klein, había cuidado con manos callosas durante décadas. Había pasado incontables horas bajo el implacable sol del valle, podando ramas y cuidando árboles que parecían albergar en sus raíces toda la historia de la familia. Beatriz era la única persona que realmente me veía. La niña tranquila que dibujaba planos de habitaciones en los márgenes de su cuaderno, mientras mi hermana buscaba atención y aplausos. Ese verano, cuando la salud de Beatriz empezó a deteriorarse por los años de calor del valle y trabajo duro, volví a casa para ayudarla a cuidarla. Mientras mamá y papá volaban para animar a Cassidy en sus conferencias de marketing en Los Ángeles, me convertí en el compañero constante de Beatriz. La llevaba a sus citas médicas en Fresno, escuchando sus historias sobre la historia del rancho, sobre años de sequía y cosechas abundantes, sobre los sueños que había plantado junto con esos almendros. «Estos árboles lo recuerdan todo». «¿Caitlin?», susurraba, guiando mis jóvenes manos por la tierra oscura, con voz débil pero firme y convencida. «Cuídalos bien y no sobrevivirán a todos». Atesoré esos momentos, aprendiendo sobre sistemas de riego y la composición del suelo, mientras el aumento de los impuestos al agua amenazaba con asfixiar a pequeñas granjas como la nuestra. La Junta Estatal de Agua seguía subiendo las tarifas, dificultando la supervivencia de las explotaciones familiares, mientras las grandes corporaciones agrícolas compraban propiedades en dificultades. Cassidy llegaba como un rayo a visitarme cuando le convenía, siempre cargada de excusas sobre su ajetreada vida. Estaba abriendo su primera boutique de moda en Sacramento.
buscando tendencias y ganancias mientras yo aprendía el ritmo de cuidar a alguien cuyo cuerpo se estaba apagando lentamente. Una tarde, mientras Beatrice dormía en la cocina, Cassidy me hizo su primera petición. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de encaje, proyectando sombras que danzaban sobre su rostro ansioso. Caitlin, necesito un préstamo. Solo 2,000 para cubrir los gastos iniciales de la boutique. Esta tienda va a explotar, lo presiento. Créeme. Sus ojos brillaban con la confianza que mamá siempre había adorado, la misma seguridad radiante que hacía que los profesores la favorecieran en la escuela y que sus novios cayeran rendidos a sus pies. Dudé, pensando en mis escasos ahorros y en los trabajos de diseño de nivel inicial que buscaba, pero la palabra sí salió de mi boca de todos modos. Transferí el dinero esa misma tarde y vi cómo mi saldo bancario se reducía, con una sensación de malestar que no podía quitarme de la cabeza. Mamá sonrió radiante cuando Cassidy presumió del préstamo más tarde esa semana. Tu hermana va a llegar lejos, se dijo, como si mis minuciosos bocetos para las reformas de la granja local fueran solo garabatos elaborados, pasatiempos para llenar el tiempo hasta que encontrara algo real que hacer con mi vida. Esa noche, abrí Excel en mi portátil y creé lo que se convertiría en mi arma secreta. Una hoja de cálculo que registraba cada dólar, cada favor, cada momento en que mi familia se aprovechaba de mi generosidad. La primera entrada me pareció absurda, casi paranoica. Préstamo de Cassidy, $2,000, sin pagar. Presión emocional de mamá. Pero a medida que los meses se convertían en años, esa hoja de cálculo fue creciendo como un cáncer, documentando un patrón que yo había sido demasiado ciego para ver. Las llamadas de Cassidy no dejaban de llegar. Cada solicitud envuelta en urgencia y promesas de reembolso que nunca se materializaban. $1,000 para inventario por aquí. Dinero de emergencia para el alquiler por allá. ¡Eres la confiable, hermana! Se reía cuando le preguntaba por préstamos anteriores, restándole importancia a mis preocupaciones como si fueran polvo de su ropa de diseñador. Mientras tanto, el rancho se deterioraba a nuestro alrededor. El techo goteaba durante las escasas lluvias invernales del Valle Central, derramando agua oxidada en cubos que coloqué estratégicamente por toda la casa. El sistema de riego de los almendros se desgastaba bajo la presión de las tuberías antiguas y las exorbitantes tarifas de la empresa de agua, que parecían diseñadas para arruinar a los pequeños agricultores. Me vi pagando $300 extra cada mes de mi salario inicial, solucionando los problemas yo mismo, porque papá se encogía de hombros y murmuraba, «Es viejo, ¿qué le vas a hacer?». Su renuncia fue como papel de lija contra mi determinación de preservar lo que Beatriz había construido. Mamá se pasaba el tiempo mirando fotos de la boutique de Cassidy en su teléfono, entusiasmada con cada publicación, e ignorando los bocetos de restauración que yo había extendido sobre la mesa de la cocina. Cassidy es tan audaz, suspiraba con aire soñador. Toda una emprendedora. Papá asentía mientras recordaba las fiestas universitarias de Cassidy y sus éxitos sociales. El orgullo por sus logros llenaba la habitación mientras mis logros pasaban desapercibidos y no se mencionaban. ¿Por qué siempre ella? Me preguntaba en las noches de insomnio, mientras ingresaba otros $5,000 para la reparación del techo en mi hoja de cálculo, con el cursor parpadeando como una acusación en la pantalla brillante. Beatriz notó mis sesiones nocturnas en la mesa de la cocina, encorvada sobre recibos y cálculos que nunca parecían favorecerme. Una noche, sus dedos, delgados como el papel, recorrieron el borde de una cáscara de almendra mientras pronunciaba palabras que me perseguirían durante años. Susurró, su voz apenas audible por encima del ruido de la vieja casa. Las raíces sin pruebas se marchitan con la sequía. No tenía idea de que mi simple hoja de cálculo estaba plantando semillas para un ajuste de cuentas, mucho más grande que los préstamos impagos y el favoritismo familiar. Pasaron 7 años y una tarde polvorienta de 2023 cambió todo lo que creía saber sobre mi lugar en el mundo. Para entonces tenía 32 años y estaba inmerso en un proyecto freelance. Rediseñar un granero histórico a las afueras de Fresno para el museo local. El sol del Valle Central caía a plomo.
trastornando el aire brumoso y brillante mientras sacaba cajas del garaje del rancho, para despejar el espacio de trabajo para mis bocetos y muestras de tela. El almendro detrás de la casa parecía más sediento que nunca. Las hojas de los árboles se curvaban bajo el peso de otro verano brutal y los severos aumentos del impuesto al agua de la Junta Estatal. Me sequé el sudor de la frente, apartando los polvorientos manuales de riego que Beatriz había recopilado durante décadas de agricultura. Fue entonces cuando cayó un sobre amarillento, escrito con la cuidadosa caligrafía de Beatriz. Beatrice Klein Estate. Me temblaban las manos al abrirlo allí mismo, en el suelo de cemento del garaje, mientras las motas de polvo danzaban bajo la luz oblicua de la tarde como pequeños testigos de lo que estaba a punto de descubrir. Dentro estaba la escritura de propiedad del rancho. Fechada en 2016, un año antes del fallecimiento de Beatriz, me nombraba a mí, Caitlin Reed, única propietaria, con una transferencia notariada que me palpitaba tanto el corazón que podía oírla resonar en las paredes del garaje. Una estipulación estipulaba que mamá y papá podían permanecer como inquilinos a voluntad sin ningún derecho de propiedad. Junto a la escritura había una carta de Victor Lang, el abogado de Beatriz desde hacía mucho tiempo, con su firma nítida y oficial en la parte inferior de un papel membretado de color crema. Caitlin, decía, esta tierra es ahora tus raíces. Preserva el almendro. No dejes que los promotores de Silicon Valley lo conviertan en otro parque tecnológico. Sé que honrarás lo que significa. Hay generaciones de nuestra sangre en esta tierra. Me senté allí, con la espalda apoyada en una caja de herramientas oxidada, leyendo esas palabras 3 veces mientras el olor a humedad del garaje se mezclaba con el tenue dulzor de las cáscaras de almendras derramadas de cosechas pasadas. El peso del descubrimiento me oprimía el pecho como una carga física. ¿Por qué yo? Beatriz siempre decía que tenía un ojo para lo duradero, dibujando diseños que insuflaban vida a estructuras antiguas mientras Cassidy perseguía tendencias que se apagaban como estrellas fugaces. Pero esto significaba que el rancho, nuestro rancho familiar, había sido legalmente mío durante 7 años, mientras todos actuaban como si perteneciera a mamá y papá. Se me revolvió el estómago al comprenderlo. Me habían permitido invertir mis ahorros en reparaciones y mejoras, asumiendo la carga financiera de una propiedad que, sin saberlo, poseía, mientras planeaban su futura estrategia de salida sin decir ni una palabra de la verdad. Esa noche, tras guardar el sobre en el cajón de mi escritorio con manos temblorosas, me sumergí en las páginas web sobre derecho de propiedad de California. La intensa luz de sus pantallas atravesaba la tenue iluminación de la cocina, estatutos de usucapión, limitaciones a la transferencia de escrituras. Lo absorbí todo con la intensidad de quien descubre que ha estado viviendo una mentira. El plazo de prescripción para impugnar una transferencia de escritura en California era de 4 años, el cual había expirado en 2020, lo que hacía que mi propiedad fuera legalmente infalible. Redacté un correo electrónico para Victor Lang, adjuntando copias escaneadas de todo lo que había encontrado. Su respuesta llegó rapidísima. Confirmado, Caitlin. Diane y Gregory son solo inquilinos. No se mantiene ningún derecho de propiedad. Recomiendo discreción hasta que esté listo para actuar. La discreción fue como tragarse un cristal roto, pero necesitaba tantear el terreno antes de hacer cualquier movimiento. Una semana después, cenando mientras el almendro susurraba con la brisa nocturna, mencioné casualmente la última factura del agua. Vaya, $4,000 este trimestre solo para el riego del almendro. El rancho puede con esos gastos, ¿verdad? Mamá hizo una pausa a medio bocado, con el tenedor suspendido en el aire mientras procesaba mis palabras. Claro que sí, dijo con suavidad, sin que su voz delatara nada. ¿Es nuestra casa después de todo? Papá asintió sin siquiera levantar la vista de su plato, mientras sus mentiras casuales flotaban en el aire como la niebla del valle. Tenía mi teléfono grabando en mi bolsillo, la luz roja de la aplicación invisible pero capturando cada palabra condenatoria. La trampa estaba preparada. Ahora solo quedaba esperar a que cayeran en ella. Con la escritura asegurada y sus mentiras documentadas, comencé a tejer una intrincada red durante los 2 años siguientes. Continué con mi trabajo de diseño independiente,
presentando conceptos para las cooperativas agrícolas de Fresno, que se encontraban en dificultades, mientras observaba a los promotores inmobiliarios de Silicon Valley rondar como buitres, acaparando ranchos familiares para viviendas de empleados conectados a enormes centros de datos. Vi una oportunidad en su codicia. Durante una llamada telefónica aparentemente inocente con Cassidy, mientras ella divagaba sobre los últimos problemas de su boutique, luego de su complicado divorcio, le lancé un anzuelo cuidadosamente calculado. ¿Sabes? He oído que esas empresas tecnológicas están pagando una fortuna por terrenos en el valle. Nuestro almendro podría valer una fortuna, sobre todo con estos impuestos al agua que están acabando con las pequeñas explotaciones. Hizo una pausa, y casi pude oír cómo giraba su cabeza. Luego se rió, pero con un tono cortante. En realidad no es mala idea. Tyler ha estado diciendo que necesitamos un flujo de caja considerable para la expansión de la tienda. Tyler Vance, su nuevo esposo y autoproclamado consultor de negocios, llegó 6 meses después de formalizar su divorcio. Había captado fragmentos de sus conversaciones telefónicas durante las visitas navideñas, paseando por el patio del rancho mientras murmuraban sobre reventas rápidas de propiedades y préstamos puente. Durante los meses siguientes, Cassidy empezó a sondear a sus padres sobre los impuestos a la propiedad y los gastos de mantenimiento, con preguntas casuales pero persistentes. «El rancho está ahí generando gastos», insinuaba. «¿Por qué no sacar provecho mientras el mercado está en alza?» Documenté todo. Conversaciones paralelas capturadas en la aplicación de notas de voz de mi teléfono, con fecha y hora, y etiquetadas cuidadosamente para referencia futura. A principios de 2024, contacté con Brooke Ellis, mi antigua compañera de cuarto de la Universidad de UC Fresno, quien se había convertido en abogada inmobiliaria tras agotarse en el derecho corporativo. Conectamos durante las sesiones de estudio nocturnas, dibujando planos de planta, simulados mientras soñábamos con nuestras futuras carreras. Cuando la llamé para tomar un café en el centro de Fresno y le conté los detalles de la escritura mientras tomábamos un café con leche caro, sus ojos se abrieron con interés profesional. «Esto es absolutamente irrefutable. Kate», dijo revisando copias de mis documentos, «puedo preparar una videollamada si la cosa se pone fea. Podemos transmitir la confirmación legal en directo si todo se complica». Escribimos el guión de la confrontación en servilletas manchadas de café, como guionistas aficionados. Si Cassidy insistía en vender, yo inocentemente respondía, «¿Me lo aclaraste? Es decir, es casa de mamá y papá, ¿verdad?» O para incitarlos a revelar sus verdaderas intenciones. Comenzaría a grabar en mi teléfono y cambiaría a la transmisión de video de Brooke para obtener la confirmación legal que destrozaría su mundo. «Tranquila», aconsejó Brooke, removiendo el azúcar en su segundo café con leche. «Deja que se ahoguen con cada palabra». Con la llegada del Día de Acción de Gracias, aceleré la recolección de pruebas, fotografiando cada factura de reparación, mientras el rancho se consumía bajo el calor incesante y el aumento de los costos de los servicios públicos. Una tubería de riego rota costó $2,000 solo en piezas, dinero que gasté pensando que estaba ayudando a mi familia a mantener su hogar. Mi hoja de cálculo secreta ahora mostraba $35,000 en reparaciones y mejoras desde la muerte de Beatrice, más otros $15,000 en préstamos a Cassidy, que se habían desvanecido en su boutique en decadencia, como agua en la arena del desierto. La mañana de Acción de Gracias llegó gris y fría, típica del noviembre del Valle Central. Pasé horas en la cocina, amasando un relleno con almendras y asando un pavo que llenó la casa de una calidez que cada vez parecía más una mentira. El comedor de estilo español, con su pesada mesa de roble y sus paredes de estuco descolorido, estaba vestido para la celebración, pero mi pulso latía con anticipación. Mi teléfono estaba listo en el bolsillo de mi delantal, y el expediente de la escritura se guardaba en mi bolso junto a mi silla como un arma cargada. Cassidy y Tyler llegaron con un retraso elegante con sus hijos, Logan y Riley, ambos con tabletas nuevas que gritaban a gritos una sobrecompensación financiera. Mamá y papá los adulaban mientras ignoraban los manteles individuales cosidos a mano que había hecho como homenaje al amor de Beatriz por la tierra. Al reunirnos alrededor de la mesa, aposté mi primera carta con estudiada naturalidad. «¿Sabes?
Este rancho se ha convertido en una propiedad inmobiliaria de primera. Empresas de Silicon Valley están comprando propiedades en el valle para expandir sus campus tecnológicos, ¿verdad? La mirada de Cassidy se posó en Tyler, quien sonrió con suficiencia mientras se ajustaba unos gemelos caros. Exactamente, dijo, inclinándose hacia adelante con avidez depredadora. Por eso vendemos. Mamá y papá están totalmente de acuerdo. Es hora de sacar provecho de su jubilación. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la expresión neutral mientras preparaba la trampa final. Interesante. Me lo comentaste antes, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, es casa de mamá y papá. Su sonrisa se transformó en algo feo y familiar, la misma mueca de desprecio que usaba de niña al atribuirse el mérito de mis logros. ¿Por qué tendríamos que consultarte nada? Solo eres una ayudante aquí, Caitlin. Siempre lo has sido. Antes de que pudiera responder, su mano me golpeó la mejilla. Fue brusca, deliberada, diseñada para humillarme. Tienes 10 minutos para empacar tus cosas y largarte de mi casa, espetó, con la voz impregnada de años de resentimiento acumulado. Mamá estalló en aplausos de alegría, como si llevara años esperando este momento. Ya era hora de que alguien la pusiera en su sitio. Rió con un sonido como el de un cristal roto. Papá se unió a la conversación, su risa rechinando contra mis tímpanos como una máquina que necesitara aceite. Sonreí a pesar del dolor punzante, buscando lentamente mi bolso mientras la sala contenía la respiración. «Ya veo», dije con calma, mientras mis dedos buscaban el archivo Manila que lo cambiaría todo. «Bueno, entonces tienen 5 minutos». El archivo golpeó la mesa con un sonido como el de un trueno. Y de repente todos se quedaron congelados, su cruel celebración muriendo en sus gargantas. «Este rancho es mío», anuncié tocando mi teléfono para empezar a grabar. «Lo es desde 2016. Llamé rápidamente a Brooke Ellis. Su rostro tranquilo y profesional apareció en mi pantalla como un ángel vengador. «Brooke, ¿podrías confirmar la transferencia de propiedad para todos?» «Claro, Caitlin», dijo con voz nítida y con autoridad legal. «El rancho fue cedido a tu nombre en 2016 por Beatrice Klein. Certificado ante notario. Registrado en el condado y legalmente indisputable según la ley de California desde 2020. Tengo copias de todo, y todos están siendo grabados». Pasé a mis notas de voz y reproduje las palabras de mi madre en mi examen de 2023. Por supuesto que puede cubrir los gastos. Después de todo, es nuestra casa. Su propia voz llenó la habitación, pequeña pero inconfundible, condenándola con sus propias mentiras. Cassidy se abalanzó sobre el archivo, gritando: «¡Esto es falso! Intentan estafarnos». Pero Tyler ya se estaba poniendo rojo, vociferando sobre demandas y acciones legales que nunca llegarían. Me recosté en la silla, completamente tranquilo por primera vez en años. «De hecho, Tyler, aceptaste un depósito de $20,000 por una propiedad que no te pertenece. Eso es fraude. Fraude federal. Buena suerte con esa estrategia de defensa». Logan empezó a llorar. Su joven voz atravesó el caos. «Tía Caitlin, ¿por qué se pelean todos?» Pero nadie le respondió. Estaban demasiado ocupados viendo cómo se derrumbaba su casa de mentiras. Cassidy agarró a Tyler del brazo, tirándolo junto con los niños confundidos hacia la puerta. «Esto no ha terminado», susurró, cerrándola con tanta fuerza que la antigua lámpara de araña resonó como huesos. El pavo permaneció intacto y el vapor se desvaneció en el repentino silencio, mientras me giraba para mirar a mamá y papá, quienes miraban sus platos como niños sorprendidos robando galletas. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en mi vida adulta, tenía todas las cartas en mi poder. 6 meses después, la maquinaria legal había llegado a su inevitable conclusión. El Tribunal Superior del Condado de Fresno autorizó el desalojo tras el fracaso de las desesperadas apelaciones de mamá y papá. El juez citó el título de propiedad intachable y el Código Civil de California, en un lenguaje que no dejaba lugar a discusión. Me quedé en la entrada del rancho, con las llaves nuevas en la palma de la mano, viendo a un cerrajero cambiar las cerraduras mientras el almendro florecía desafiante contra el frío primaveral. Mamá y papá cargaron su destartalada camioneta con todas sus pertenencias,
con el rostro demacrado por meses de honorarios legales y noches de insomnio. Sin abrazos, sin despedidas, solo los sollozos apagados de mamá desde el asiento del pasajero, mientras papá aceleraba el motor hacia un modesto centro de vida asistida en Clovis, donde las cuotas mensuales consumirían lo que quedaba de sus agotados ahorros. El mundo de Cassidy se desmoronó aún más rápido. Los cargos de fraude que presenté contra Tyler desencadenaron una auditoría del IRS que descubrió $50,000 en ingresos no declarados provenientes de negocios inmobiliarios turbios. Para enero, el capítulo 7 de la ley de bancarrota se tragó su boutique, forzando una venta forzosa de su casa suburbana de 2 plantas. «Es tu culpa». «No tenemos casa», me escribió Cassidy desesperada, pero bloqueé su número sin responder. No se me escapó la ironía. Ella había intentado dejarme sin casa primero. No me detuve en el desalojo. Armada con la documentación irrefutable de mi hoja de cálculo, demandé a mis padres por $40,000 en enriquecimiento injusto. Cada centavo que había invertido en mantener una propiedad que, sin saberlo, había poseído durante años. El juzgado de reclamos menores me otorgó $28,000 tras revisar los recibos y los testimonios, y el mazo del mediador resonó con las lecciones de Beatrice sobre las raíces que exigían justicia. La noticia se propagó rápidamente por las comunidades del Valle Central, y mi historia se convirtió en una advertencia sobre la traición familiar y el acaparamiento de tierras en Silicon Valley. Los periódicos locales la recogieron, y los periodistas me pidieron entrevistas que rechacé cortésmente. Con el rancho finalmente mío, sin cuestionamientos ni remordimientos, lancé Valley Roots Designs esa primavera, ofreciendo recorridos por el patrimonio del almendro, combinados con talleres de diseño de interiores para la restauración de viviendas históricas. Los clientes acudieron en masa desde cooperativas de Sacramento y residentes del área de la bahía en busca de experiencias auténticas del valle, generando $70,000 en ingresos el primer año. Contraté a un trabajador a tiempo parcial para la temporada de cosecha, instalé sistemas de irrigación con energía solar e incluso comencé a salir con un arquitecto paisajista de Modesto. Fines de semana finalmente libres de viajes de culpa y rescates de emergencia. El último mensaje de Cassidy llegó hace un mes, pidiendo dinero para cubrir los gastos de la terapia de su hija. Lo borré sin leer más allá de la primera línea desesperada. Algunos llaman venganza a lo que hice, pero se equivocan. Fue supervivencia, aprender a cuidar las raíces que importaban mientras cortaba la vegetación venenosa que amenazaba con matar todo lo que Beatriz había construido. En el Valle Central, donde las guerras por el agua y los auges tecnológicos desarraigan a las familias más rápido de lo que la sequía mata los cultivos, descubrí la verdad más dura de todas. A veces, las personas que dicen amarte son las que intentan vender tu alma al mejor postor. Pero también aprendí algo más, que los límites no son crueles cuando protegen lo que es sagrado, y que defenderse a uno mismo no es egoísta cuando se lucha por el legado de alguien que vio tu valor cuando nadie más se molestó en mirar. La luna de la cosecha ahora sale sobre nuestro almendro, y, por primera vez en mi vida, duermo en paz sabiendo que mi hogar pertenece a la persona que realmente lo valora. Si esta historia te resonó, me encantaría escuchar tu opinión. No olvides suscribirte para conocer más historias reales sobre la familia, la traición y cómo encontrar el coraje para reclamar lo que te pertenece por derecho.